caída de la tarde, llegaron los dos ángeles a Sodoma, y al rayar el alba, el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos sus moradores, y el fruto de la tierra. Y Abraham miró hacia Sodoma, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Libro del Génesis, capítulo 19. Pues fíjense, queridos amigos, que a pesar de que el cine, las animaciones, las películas, los libros, siempre nos han hablado del meteoro destructor, y sabemos que en la historia ha ocurrido, no hay tantos casos donde haya evidencias de que seres humanos han perecido por la caída, ¿no?, de una gigantesca roca estelar. Pero siempre hemos también sospechado que en algunos desastres de la antigüedad, evidentemente ellos tenían que ver. Y lo asombroso es que aquí se conjuntan una investigación científica y un nombre que evoca muchas cosas. Porque, ¿qué pasó en la ciudad de Sodoma? ¿Qué ocurría ahí? ¿Cómo fue su terrible destrucción? Bueno, pues hay novedades. Las trae, cómo no, José Manuel Nieves. Bienvenido. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? ¿Qué sabemos de este lugar absolutamente legendario? De Tal el Hammam, que es como se llama. Es una ciudad que está en el Sinaí. Era una ciudad que prosperaba hace unos 3.600 años, es decir, tiene un montón, es antiquísima, y era una ciudad muy importante, era un asentamiento comercial con miles de habitantes. Era, fíjate, para que te hagas una idea, era 10 veces más grande que Jerusalén y 5 veces más grande que la propia Jericó. Es decir, las murallas de Jericó, bueno, pues 5 veces más grande, ¿no? Entonces, durante miles de años, esta ciudad pasó pues por todo, ¿no? Pasó por guerras, fue destruida varias veces, sufrió terremotos que la tiraron abajo, la volvieron a levantar, porque el enclave donde estaba era una cosa fantástica, ¿no? ¿Cómo es esa zona que siempre ha estado convulsionada por mil incidentes? Que es la misma zona donde hicimos aquella historia tan bonita sobre el primer destino de la humanidad al salir de África. Es que estamos hablando más o menos de la misma región, ¿no?, que es cuna de muchísimas cosas. Bueno, pues está llena siempre de investigadores que están reconstruyendo las distintas etapas, guerras, terremotos y tal. Pero un equipo de investigadores descubrió un estrato de 1,5 metros. Sabes que la tierra, los estratos de mineral y de tierra se van depositando por capas, y cuanto más profundos, más antiguos. Bueno, pues correspondiente a eso, a unos 3.650 años, hay un estrato muy extraño. Un estrato en el que los materiales son inusuales, donde se ven, por ejemplo, cerámicas, materiales cerámicos que han ardido a tal temperatura que se han convertido en vidrio. Vitrificación significa un nivel de temperatura bestial. Más de 2.000 grados. No es un horno, no es un tal, es algo brutal. Ladrillos que han estado con burbujas de haber estado hirviendo. Pequeñas bolitas vítreas también, que son cristalizaciones de gotas, o sea, una cosa que tuvo que estar sometida a una presión y a una temperatura gigantesca, ¿no? Y esto, para que todo lo entendamos, en el tiramisú de la historia, ¿no? O sea, la capa de la lasaña que estamos todos viendo, ahí justo se concentra esa lengua de fuego. Eso es. Que arrasó con todo. Eso no casa ni con lo que hace un terremoto, ni con lo que puede hacer una guerra, ¿no? Van más allá.
las temperaturas, calculan las temperaturas que son necesarias para obtener eso y les salen una porrada de grados, más de 2000 grados, que ninguna tecnología de esa época era capaz de alcanzar. Ni un incendio convencional, nada. En absoluto, muy por encima, ¿no? Entonces ahí había pasado algo, pero no es suficiente para decir que eso fue un fenómeno aéreo, es decir, un meteorito que estalló en el aire, que luego que parece ser que eso fue lo que pasó. ¿Qué más vieron? Bueno, se dieron cuenta de que todas las construcciones habían sido aplastadas por una onda expansiva gigantesca, que los restos humanos estaban completamente dispersos, los cadáveres rotos en pedacitos y dispersos en grandes zonas, es decir, fuera lo que fuera, destrozó. O sea, una aniquilación. Una aniquilación total, aniquilación completa. Y no comparable a otros momentos de guerras, de nada. No comparable. Entonces, estos investigadores... Es un poco de novela, esta propia investigación. Claro. Es como de novela, empezar una novela. Claro, pero tú fíjate qué película se puede hacer ahí, ¿no? Bueno, pero esto postulan, evidentemente, y no es la primera vez, postulan que Tal el Hammam fue destruida por un meteorito. Han calculado que debía de ser un meteorito no de los muy grandes, de los 100 metros, 100 y pico metros, con un poder destructivo probablemente de varios cientos de veces la bomba de Hiroshima. ¿Qué sucede? Y ahí vamos a la parte de leyenda. Es muy probable que esto se terminara convirtiendo en leyenda, porque los que presenciaron y pudieron contar aquello, ¿qué es lo más parecido que tenemos a un relato de algo estallando en el cielo, las personas convirtiéndose en estatuas de sal? El aire arde. También se encontró, que no te lo he dicho, grandes cantidades de concentración de sal, hasta 15 veces superiores a las normales, porque una parte de ese meteorito debió de impactar con el Mar Muerto, que es mucho más salado, y entonces toda la sal que contenía la esparció por una zona amplia, incluso la zona en lo que es la propia ciudad. Nunca mejor dicho que Armagedón, ¿no? O sea, es decir, en el sitio bíblico. Hay quien dice, pero esto ya forma parte de la leyenda, que podría tratarse de la ciudad bíblica de Sodoma. Que fue pulverizada de la faz de la tierra. Sodoma y Gomorra, sabes que el Dios, Yahvé, castigó la maldad humana destruyendo esas dos ciudades que eran antros de pecado, de corrupción y de todo, ¿no? Pero, más que nada, la descripción de lo que pasó en Sodoma, pues resulta que encaja relativamente bien con lo que habría sido un testigo que hubiera visto este estallido aéreo encima de una ciudad y los efectos destructivos que provoca, ¿no? José Manuel, por tanto, aquí tenemos una investigación astrofísica o de meteoros y casi arqueología bíblica. O sea, la ciencia nos permite en un estrato comprobar que esas cerámicas, huesos y demás dan una pista. Y nos lleva a bíblico, digo, porque todo esto siempre está en tela de juicio y hay un montón de investigadores a favor y en contra, claro, que creen que las Sagradas Escrituras tuvieron una base mucho más real. Es curioso que no hay referencia escrita. O sea, no hay textos, probablemente si los hubiera a lo mejor se perdieron, ¿no? Estamos hablando de una cosa de hace más de 3.500 años, 3.650 años. Pero no se ha encontrado otra ciudad con estas características, barrida de esta manera por lenguas de fuego. De esta forma no. Y claro, estos investigadores se han molestado en ir al detalle, que es como hacen, ¿no? Todas estas enormes temperaturas, eso es algo, ¿no? Todo este aplastamiento del palacio, o sea, el palacio real aplastado completamente contra el suelo. Comprimido, es decir, como si una onda hubiera... ¡pah! Imagínate, claro, tremendo. Todas las construcciones en aquel momento eran de adobe, ¿no? Aplastado todo. Los cadáveres desmembrados, descuartizados en trozos, repartidos por zonas. O sea, miles de personas. El impacto era una ciudad muy poblada, ya te digo que era un centro comercial y de tránsito, de rutas comerciales. Claro, pero un cataclismo así, José Manuel, un cataclismo así, se convierte en leyenda. Claro, los que pudieron vivir los ecos de eso, se puede convertir perfectamente en la Sodoma bíblica, ¿no? Claro, podría ser. Ahora, no hay ninguna prueba científica que te diga eso. Casualidad, la época más o menos coincide, el relato de la Biblia se parece bastante. La zona coincide. El relato se parece bastante a lo que contaría alguien que hubiera visto eso, y hasta ahí podemos leer, ¿no? Bueno, es que lo que decía al principio, los casos de Chelyabinsk, ¿por qué? Porque es filmado, es espectacular, pero genera muy pocos daños, pero te da la impresión de que podía haber generado muertes, esos cristales que estallan,
Tunguska. Las imágenes lo dicen todo, ¿no? Probablemente hubo algún muerto, pero no está documentado. Es que, fíjate que con todos los meteoritos que han caído en la Tierra, no hay muy pocos casos que están documentados. Uno de los más impactantes... Hay una víctima mortal concreta, determinada. Sí, bueno, ¿no? La primera es de un pueblo que no me acuerdo del nombre, en Turquía, el 20 de agosto de 1888. Y es un estudio que, a base de recuperar antiguos documentos oficiales turcos de esa región de Turquía, rescataron de los archivos oficiales un relato en el que durante media hora o tal hubo una especie de lluvia de piedras y mató a alguien. Y ahí mató a un señor, que está reflejado, está escrito, y dejó gravemente herido a otro. Ese sería el primer muerto oficialmente sabido de meteorito. Luego hubo otro caso, este fue en 2016, en la India, en un estado de la India... Pero eso digo los cristales, porque parece que tuvieron que ver, ¿no? Es un pobre conductor de autobús que estaba con su autobús aparcado en un campus universitario y cayó estaba paseando por allí con el autobús aparcado y tuvo tan mala suerte que le cayó un meteorito encima y lo mató. Dejó un cráter aquello. La policía... fue impacto directo. Yo pensaba que era impacto en unas cristaleras y que le habían cortado los cristales. No, fue un impacto, O sea, hay un cráter, hay un pequeño cráter. Fue la policía. Hay que tener... Hay fotos de los periódicos. O sea, que tú en tu vida vayas por un campo siendo conductor y te mate un meteorito... Es que tiene que ser casualidad eso, vamos, es que ni la lotería, vamos. Las probabilidades están entre 1 y 100.000 y 1 y 1.600.000 de que te pase algo. Y luego está el famoso caso, que no murió, pero la hizo famosa, de Ann Hodges, en 1954, me parece. En su casita de Alabama, campesina y no sé qué, un meteorito atravesó el techo, le dio en la cadera y la dejó herida con un hematoma de este tamaño, que hay fotos. Pero no muerte. No murió, pero hay fotos de esta señora. Que el hombre de Turquía y el hombre de la India serían los únicos mártires de los meteoritos. Conocidos. Y el de la India está... vamos a ver. Y yo me estoy acordando ahora, ¿te acuerdas tú del meteoro de Getafe? Sí, que cayó, atravesó el cristal de un BMW. Usted imagínese que va, no sé si era el M40, un hombre en un BMW, están las fotografías, son espectaculares, va caminando tranquilamente y aquello cae... entra dentro del vehículo, que se pensó en un principio el típico agresor con piedra desde un puente, y era un meteoro venido del espacio sideral, y le dio en el volante, dobló el volante, le dio en la mano, le dio... Es que es increíble. Hay otro caso de una señora también, que en Estados Unidos, en estas carreteras interminables, rectas, cruzando desiertos, que entró un meteorito, tenía un coche de estos con el morro muy largo, le atravesó el morro y hizo un agujerito en el suelo. Y están las fotos del coche con el agujero. O sea, que lo que pasó, si ocurrió así, José Manuel, en Sodoma, que es todo muy literario, en el sentido de que hay ecos para toda la humanidad, de raíz judío-cristiana, evidentemente, algo... ¿qué tipo de meteoro podía haber sido para generar eso al mismo tiempo, aplastar una ciudad? Probablemente sería un trozo de cometa. O un trozo de meteoro lo suficientemente frágil como para no llegar sólido al suelo, sino estallar en el aire. ¿Qué sucede? Y por eso no se encuentran restos. Por eso no se encuentra cráter, que lo mismo pasó en Tunguska en 1908 en Siberia. No hay cráter. Que por eso ha sido un enigma durante mucho tiempo. O es un trozo de cometa, pero claro, es que... hacen más daño. O sea, tú fíjate que cuando los americanos tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima y después sobre Nagasaki, no le hicieron detonar en el suelo, detonó en el aire, porque el poder destructivo de esa explosión se multiplica. Ya te digo que es todo circunstancial. Lo que sí tenemos es una base científica lo suficientemente creíble como para ver que esta ciudad, Tal el Hammam, hace 3.650 años, fue destruida como consecuencia de un impacto aéreo, que se llama. Algo que venía de fuera, estalló en el aire y la arrasó por completo. A mí no me parece poca cosa. Y menos le parecerá a José Manuel a todos aquellos que dicen en la Biblia tenía razón. ¿En qué sentido razón? En que hubo unas ubicaciones históricas muy concretas y que no son legendarias. Hoy lo hemos aprendido. Sodoma, un lugar concreto, y qué descripción, ¿no? Científicos ven esa franja y se dan cuenta del desastre. Eso es lo que decimos siempre, se inicia una novela, un documental, y nadie se lo cree, ¿no? Dice, no, es que está pasando, como tantas otras cosas. José Manuel, muchísimas gracias como siempre, y en la siguiente temporada más, compañero. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Seguimos con más cosas después de este meteorito que pudo ser. Miramos a los cielos, miramos a lo extraño. ¿A dónde miramos? Continuamos en Cuarto Milenio.